Es muy importante pensar en qué tipo de estructura quiero tener yo cuando voy a ir fuera, ¿no? Porque en función de los objetivos que pretenda conseguir. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de una posible estructura en la que la mínima presencia que voy a tener allí va a ser a través de un comisionista o un agente, ¿no? En primer lugar, cuando se trata de un comisionista o un agente, la primera cuestión que nos puede saltar es que, claro, si yo tengo allí a una persona que es un agente profesional, por ejemplo, y que es el que va a desarrollar mi negocio allí, yo lo que voy a hacer es suministrarle desde aquí, yo no tengo realmente desde el punto de vista jurídico una presencia en ese país propia. Es un profesional externo el que está trabajando en mi beneficio, pero no se puede decir que mi empresa esté implantada en Hong Kong. Esto puede ser así, pero tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista fiscal, en función de los poderes que tenga para contratar en nuestro nombre este agente y en función de si este agente o comisionista tiene un estatus profesional determinado en el que no solo me lleva a mí, sino que lleva a otras empresas, aunque no sean normalmente del mismo sector, evidentemente la normativa tanto española como en este caso digamos de Hong Kong puede llegar a considerar que yo tengo a nivel al menos fiscal lo que se llama un establecimiento permanente en Hong Kong, y esto tiene unas consecuencias determinadas. Es decir, que yo por el mero hecho a lo mejor de contratar a un comisionista, que creo que es algo bastante inocuo, me estoy convirtiendo en un sujeto con presencia fiscal en Hong Kong. ¿Y eso qué determina? Pues en primer lugar que toda mi actividad de Hong Kong estará sometida, en su caso, a la tributación hongkonesa, ¿de acuerdo? Y no a la tributación española en primera instancia, ¿de acuerdo? Mientras que si realmente yo no tengo nada, es decir, o tengo un comisionista, pero cuyas atribuciones o poderes para contratar en mi nombre son muy limitadas y además lo hace dentro de un marco de un estatuto profesional en el cual él me lleva a mi empresa como lleva a otras muchas más, evidentemente se puede decir que realmente no tengo yo esa presencia porque estoy dentro del marco de una relación profesional no exclusiva con mi empresa, ¿no? Sin embargo, muy diferente es un esquema mediante el cual yo no tengo un comisionista o un agente, sino que lo que decido es contratar a un distribuidor, alguien que va a distribuir mis productos en ese país. En ese caso es muy distinto y desde el punto de vista fiscal, evidentemente no podemos ya hablar de un establecimiento permanente. Hombre, evidentemente, salvo que la fórmula del distribuidor sea con capital propio, es decir, que eso ya veremos en la siguiente transparencia, que sería cuando yo realmente desembarco allí, pongo medios humanos y materiales que son propios de la empresa, empleados de la empresa e inversiones de la empresa. Entonces, evidentemente, ese eventual distribuidor que fuese mío o de propiedad, digamos, de la empresa inversora, sí que sería ya una fórmula jurídica distinta y que vamos a analizar a continuación. Cuando nosotros decidimos hacer la inversión directamente, es decir, queremos tener presencia en ese país, pues lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos hacerlo a través de una filial, es decir, es una sociedad que constituimos en Hong Kong, ahora veremos qué tipos societarios hay allí, qué consecuencias tienen cada uno de ellos y qué requisitos, o si lo hacemos con lo que es una mera sucursal. Una sucursal no es exactamente una filial, supongo que más o menos todos estáis familiarizados, pero hay una serie de diferencias básicas y la primera de ellas es esa que está señalada en la transparencia. Mientras que la filial supone un riesgo limitado para la empresa que constituye esa filial, porque ha constituido una sociedad y por tanto limita su responsabilidad a las aportaciones que realiza, en el caso de la sucursal no tiene personalidad jurídica propia. Sí la tiene a efectos fiscales, es un sujeto pasivo de impuestos, del impuesto sobre sociedades, el corporate tax en Hong Kong lo sería. Pero sin embargo, a nivel de responsabilidades civiles, mercantiles, etcétera, no tiene ningún tipo de limitación. La solvencia con la que responde esa sucursal es la que pueda tener con los medios que tenga ella, pero también con la matriz. Y esto es un primer punto que es fundamental tener claro. Después, por temas de tributación local y por temas de tributación de la repatriación de beneficios, básicamente en principios están equiparados, lo que es la filial y la sucursal. No hay grandes diferencias. No por el hecho de no ser una sociedad propiamente dicho, repito, no deja de tributar allí como un sujeto pasivo en el impuesto sobre sociedades, lo cual le iguala totalmente a la filial, y en caso de que yo quiera repartirme el beneficio obtenido en Hong Kong, tiene el mismo régimen de tributación, tanto en el caso de la filial como en el caso de la sucursal. Una cuestión que es importante tener en cuenta y que muchas veces es algo que quizá no se valora adecuadamente o en un primer momento, luego cuando ya se está allí sí que realmente uno se da cuenta de la dificultad que entraña, es que
tener una filial muchas veces supone una facilidad operativa muchísimo mayor. Porque, aunque sea tener una sociedad, y eso parece que es algo más complejo, yo para qué voy a tener una sociedad en Hong Kong, ¿no? Si puedo tener a lo mejor una presencia menor con una sucursal. Realmente una filial está muy determinada, una filial, en este caso una sociedad, está muy determinada cuáles son sus obligaciones, cuáles son la necesidad de información que tiene que dar, mientras que una sucursal siempre es un mundo complejo. Es decir, una sucursal, como es una especie de híbrido, es una sociedad que no se llama sociedad y que está dentro de mis cuentas pero tiene una cuenta separada, genera una serie de problemas operativos normalmente que hay que tener en cuenta, ¿no? La verdad es que, salvo que hay una ventaja fiscal muy grande porque se prevean tener pérdidas importantes en los primeros años, la recomendación siempre es tener una filial por la limitación de la responsabilidad fundamentalmente y por la facilidad operativa. Ya entramos en el mundo de Hong Kong, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay una serie de rasgos característicos que es importante tener en cuenta a conocer del régimen legal de Hong Kong. En primer lugar, y muy importante, no existe ningún tipo de limitación a la que es la inversión extranjera, ¿no? Salvo, evidentemente, hay algunos sectores que son especialmente sensibles y en los que sí que hay unas ciertas limitaciones, pero en lo general las actividades normales que se suelen llevar a cabo de comercialización y tal, que son las típicas que desde España se pueden llevar a hacer, no hay ningún tipo de problema. Y al igual que no hay un problema para invertir directamente y crear una sociedad allí y tal y cual, tampoco hay ningún problema, ningún tipo de control ni restricción previo a lo que es el tema de control de cambios. Con lo cual también esto es un tema que agiliza bastante la cuestión, porque en otro caso pues la burocracia pues supone un freno importante para realizar y iniciar relaciones con cualquier territorio. En cuanto al tipo de sociedad, tienen unos tipos de sociedad muy reconocibles aquí en España porque prácticamente se habla de private and public societies, ¿no? Que son las sociedades ambas de responsabilidad limitada. La private es lo que sería nuestra SL y la public sería lo que es nuestra SA. También, evidentemente, como he dicho antes, existen otras figuras como son las sucursales y los partnerships, que son una figura muy típica del mundo anglosajón, que en definitiva son vehículos, podemos decir, parecidos a una especie de patrimonio separado, ¿no? Es decir, es un patrimonio separado en el que las rentas fluyen hacia sus partícipes, digamos, ¿no? No tiene forma societaria, es como una comunidad, llamémosle, por decirlo de alguna manera, una comunidad de bienes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Más aspectos legales de Hong Kong. ¿Cuántos accionistas necesito para constituir una private company, que en principio, que es una sociedad limitada, que es en principio lo más natural, la vía más natural de inversión allí? Pues puede haber desde 1 hasta 50 accionistas y pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, no hay limitación en ese sentido, lo que no puede haber es más de 50. Y no tienen necesariamente que tener residencia en Hong Kong, no hay un requisito mínimo de que haya un porcentaje X que sean accionistas residentes en Hong Kong, con lo cual eso es una facilidad operativa bastante importante que, como sabéis, en otros territorios y incluso en otros paraísos fiscales pues exigen pues o bien socios o bien administradores locales. El capital mínimo, pues no existe capital mínimo, ni tampoco existe obligación de que exista un determinado importe de reserva legal o de prima de emisión, no existe ningún tipo de obligación. Y además existe una posibilidad muy interesante, que también es realmente operativa y novedosa, que es la posibilidad de denominar el capital social en cualquier divisa, mientras que quede claramente expresada en las cuentas que luego, como veremos, están sometidas a una, llamamos auditoría, no es exactamente una auditoría en el sentido que conocemos aquí en España, pero sí una especie de revisión, ¿no? Administradores, el mínimo es un administrador y puede, como decíamos antes, no tiene por qué ser residente en Hong Kong, puede ser una persona no residente. Lo que sí es necesario es que el secretario, digamos, de la compañía, el hombre que lleva, digamos, la caja societaria, tiene que ser residente en Hong Kong. Este sí, normalmente suele ser alguien que se contrata al efecto allí en la propia plaza. Auditoría de cuentas, lo que comentaba, las cuentas anuales de la sociedad deben ser auditadas, y aquí también evidentemente por auditores locales. Pasamos a lo que es la fiscalidad. En cuanto a la fiscalidad, hay que decir que el tipo de gravamen, aunque Hong Kong está considerado por España como un paraíso fiscal, esto no quiere decir, hay mucha leyenda sobre los paraísos fiscales, ¿no? Alguien interpreta que cuando se habla de un paraíso fiscal es eso, el paraíso, ¿no? No se pagan impuestos de ningún tipo, ¿no? Y eso no es así, además no es así en casi ningún paraíso fiscal, en casi todos se paga algo de impuestos, y sobre todo el tema del paraíso fiscal viene porque hay determinadas rentas que están no sujetas a tributación, no porque no se haya ningún tipo de impuestos en el país, sino porque hay determinadas rentas que están desimpuestas. Entonces, en el caso de Hong Kong tenemos un tipo de gravamen
aplicable, que es del 16,5, aplicable a esas sociedades de responsabilidad limitada, las private companies que decíamos, que desarrollen actividades en Hong Kong. Si no es el tipo societario de una sociedad limitada, por ejemplo un empresario individual, pero en este caso yo creo que ya sí que es absolutamente fuera de cuestión en este foro, tributarían al 15%. ¿Dónde está la clave de la cuestión? En el sistema territorial de tributación. Aquí es donde está el tema importante, ¿no? En España, como en todos los países de la OCDE, hay un principio de tributación de la renta mundial. Es decir, no solo se tributa un empresario español, persona física o jurídica, no solo tributa en España por los rendimientos obtenidos en nuestro territorio, sino que tributa por los rendimientos obtenidos en todo el mundo. Otro tema será que después, en virtud primero de las normas internas españolas del impuesto sobre sociedades y de la renta, y de las normas que se incorporan al acervo de la normativa española a través de los convenios para evitar la doble imposición que España concluye con determinados territorios, con bastantes, pues nosotros nos podemos deducir la tributación que en esos otros territorios en los que estamos presentes hemos sufrido, de tal manera que si una empresa española sufre una tributación, nunca mejor dicho, sufre una tributación en otro estado, en España existe la posibilidad, que además se divide en dos facetas, o bien que la renta obtenida que haya estado sometida a tributación fuera no tribute directamente en España, o bien poderse, como mínimo, deducir aquellos impuestos que se han pagado fuera, porque a veces la tributación fuera puede que sea mayor, pero en muchos casos es inferior. Entonces, si en España se paga actualmente el 30% y yo fuera he pagado el 16,5, imaginemos, pues me podría a lo mejor deducir ese 16,5 y no el 30%, y no quedar exento, que es lo que sería en otro cualquier caso. ¿Qué es lo que aplica Hong Kong? Hong Kong, como es un paraíso fiscal, la norma de exención absoluta interna, mientras que pague un solo euro fuera, no le aplica. Pero, de alguna manera, sí que podríamos conseguir la tributación, la deducción por doble imposición de la tributación que tuviéramos allí en Hong Kong. De tal manera que si una renta española, de una empresa española, se somete, porque por ejemplo es una sucursal, a una imposición en Hong Kong del 16,5, aquí en España se podría descontar ese 16,5 a la hora de pagar el 30, pero pagaríamos el diferencial, el 13,5. ¿Qué cuestión hay importante? Que, bueno, al ser en Hong Kong un sistema, imaginémonos una compañía establecida allí o esa sucursal española en Hong Kong, y como hay un principio de territorialidad en la tributación, esa sucursal o esa filial solamente tributaría por los beneficios generados estrictamente en Hong Kong. Y claro, esto, lo de dónde se sitúan los beneficios es un tema que también es un tema en el mundo del derecho tributario bastante curioso, porque hay actividades que claramente están vinculadas al territorio, como son actividades productivas, extractivas, etcétera. Incluso la prestación de determinados servicios que requiere de una presencia in situ en el lugar. Pero claro, hay otras actividades de trading o de otro tipo de actividades que dices, bueno, pues ¿dónde se sitúan? ¿No? Pues lo puedo situar en cualquier sitio, ¿no? Y entonces aquí es donde viene el agujero negro, ¿no? Porque realmente yo puedo tener una filial o una sucursal en Hong Kong y hacer trading en un territorio que no sea Hong Kong, pues normalmente China, propiamente dicho Hong Kong, vamos, y claro, eso queda en una especie de nebulosa, ¿no? O sea, por eso viene el tema del paraíso fiscal de Hong Kong, ¿no? Más aspectos fiscales que tengamos que tener en cuenta de la fiscalidad de Hong Kong. Pues en primer lugar, que ni las ganancias patrimoniales, ni los intereses, ni los dividendos pagan impuestos. Es decir, alguien que reciba dividendos allí en Hong Kong, alguien que reciba intereses porque ha prestado dinero, o alguien que obtenga una ganancia patrimonial porque ha enajenado un elemento patrimonial, no tributa. La compensación de pérdidas no tiene ninguna limitación temporal. Esto es interesante. Si nosotros hacemos una inversión en Hong Kong o nos establecemos y tenemos una previsión de pérdidas iniciales, que pensemos que esas pérdidas las puedo compensar con beneficios futuros allí sin ninguna limitación temporal. En España sabemos que son 15 años los que tenemos para compensar las pérdidas, pues allí no hay limitación temporal ninguna. En cuanto a operaciones vinculadas, operaciones realizadas entre empresas del mismo grupo, no existe un régimen específico, por lo tanto no hay una norma como la tenemos aquí en España, que además siempre la ha habido, pero desde hace un par de años ha habido una modificación bastante significativa y que determina que digamos, todas las operaciones realizadas entre empresas de un mismo grupo o incluso con personas especialmente vinculadas como los administradores, etcétera, pues estén bajo la especial prisma de Hacienda y que se requiera pues un especial cuidado y documentación. Esto es importante saber que no existen esos requisitos en Hong Kong, aunque siempre ellos pueden entrar a valorar las operaciones intragrupo, pero que sepamos que sí existen en España, con lo cual
que no todo el monte es orégano, es decir, podemos nosotros hacer operaciones con nuestra filial o con nuestro establecimiento permanente, pero en ningún caso nos vamos a salvar de que en España nos digan que el precio de esas operaciones tiene que ser el precio de mercado. O sea, que no, las bases imponibles españolas no las podemos erosionar libremente, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es la imposición indirecta, es importante destacar que allí no existe el impuesto sobre el valor añadido, con lo cual es un aspecto interesante a considerar. Y sí que existe, aunque con unos tipos que son progresivos y diferentes en función de cada tipo de operación, lo que aquí se llama el AJD, ¿no? el Stamp Duty, que eso es digamos el impuesto del sello, el acto jurídico documentado. Entonces, existe desde para compraventa de acciones, que es un 0,2%, lo cual realmente es bajo, aunque aquí en España las compraventas de acciones, salvo que sean de compañías inmobiliarias, no tienen tributación ninguna por Stamp Duty, hasta un tipo máximo del 3,75%, que es en este caso para transacciones inmobiliarias, es decir, para inmuebles la tributación se nos va al ITP, por decirlo de alguna manera, al 3,75%, que en todo caso sí que es menor que el 7% que pudiera haber aquí en España. Y después hay un capital duty, que esto es el famoso tema aquí del 1% de las operaciones societarias. Cuando yo hago una ampliación de capital, pago el 1% de ese importe en concepto del impuesto de operaciones societarias. Pues allí existe también este impuesto, pero al tipo del 0,1%. En cuanto a los aspectos fiscales que hay que tener en cuenta desde aquí, desde España, cuando invertimos en Hong Kong, pues la primera cosa que hay que decir, evidentemente, es que Hong Kong está calificado como un territorio como paraíso fiscal. Y esto pues tiene una serie de consecuencias que, bueno, en parte son negativas, pero también tampoco hay que asustarse, ¿no? Simplemente hay que conocerlas, porque siempre en la vida hay soluciones para casi todo, ¿no? Entonces, es verdad, como decía antes, que el hecho de que sea un paraíso fiscal hace que, por ejemplo, los dividendos que yo obtenga de fuente de Hong Kong no pueden quedar exentos de tributación en España, y las rentas que yo obtenga, si en vez de ser una filial es un establecimiento permanente, que obtenga allí, pues se integrarán en mi base imponible aquí y no me puedo aplicar la exención de que no pague ningún impuesto en España, ¿vale? Eso sería ideal porque eso consolidaría que solo se ha pagado el 16,5% en Hong Kong. Esto no es así, pero sin embargo, como anticipaba antes, sí que existe la posibilidad de al menos deducirme lo que he pagado allí, por supuesto sujeto a la posible demostración con los modelos oficiales de impuestos de allí. Pero en este caso lo que estamos considerando es que las rentas de Hong Kong no van a tener un peor tratamiento que las rentas que obtenemos en España. Tributarán al 30%, al 16,5% allí y al 13,5% aquí, pero es verdad que estarán en peor condición, en principio, repito que hay soluciones para todo, que otras rentas que a lo mejor estoy obteniendo en otros territorios, pues en Portugal. No sé, si me voy a Portugal, pero pasa que Portugal también tiene un tipo impositivo más alto, con lo cual, al final, si allí tienen el 25 o el 30, pues termino pagando prácticamente lo mismo, ¿no? Como es un paraíso fiscal, hay una serie de... No es una limitación, sino simplemente es que nos obliga a documentar de una manera más estricta los gastos que tengamos que se deriven de actividades en Hong Kong, para poder ser deducibles. En la práctica, si alguno de ustedes ha sufrido, digo bien, alguna inspección, verán claramente que un inspector, cuando viene a inspeccionar unas cuentas y tal, pues te pide justificación de todo. O sea, con lo cual, que te digan que tienes que justificar los gastos de Hong Kong porque es un paraíso fiscal, tengo que justificar todos. O sea, con lo cual tampoco es realmente algo diferencial, ¿no?